Ayer el ministro del Interior se pronunció después de 4 días de que el país entero conoció que el líder de la banda, una de las más peligrosas por cierto del país, del señor Fito, líder de los choneros, se había convertido en productor musical, que lanzó un video con imágenes que son grabadas o fueron grabadas en la cárcel regional, a donde él ha regresado después de una corta permanencia en la cárcel de máxima seguridad de La Roca. El ministro Cucalóndigo confirmó que esas imágenes habían sido grabadas en el recinto carcelario. Dice que ha sido un video clandestino, que no contó con la autorización del SNAI. El SNAI ha dicho lo propio, que ellos no saben cómo ingresaron las cámaras, cómo se hicieron las grabaciones. Lo cierto es que están allí. El ministro ha reconocido que son de la cárcel. Yo le pregunto, desde su punto de vista y su experiencia en seguridad, o sea, ¿cómo explicamos y cómo una autoridad como el ministro del Interior, como la gente del SNAI, pueden simplemente salir y decir, sí, o sea, sí, se grabaron ahí, pero no se hicieron esas grabaciones con permiso? Si puede encender su micrófono, por favor. Estamos de ahí, ¿no? Ahí le escuchamos, general. Bueno, Licenia, buenos días. A Alexis, de igual forma, un gusto estar acá con ustedes. Bueno, esto lo que evidencia es la situación de caos que prácticamente está presente en lo que es la seguridad del país. Es preciso retomar la confianza en las instituciones. Yo creo que este es un elemento fundamental en cualquier política pública que tenga que abordarse en los próximos meses. Y esto no pasa simplemente por una decisión personal del ciudadano de creer en las instituciones, sino también por una hábil comunicación estratégica que tiene que venir desde las autoridades, acompañado lógicamente de acciones claras, especialmente de depuración al interior de las propias instituciones, y hablo en general de todas, y que restaure el valor de lo que significa la ley y la norma como elemento de regulación social. Entonces, justamente lo que usted menciona, al parecer en la situación en donde el país se desangra, el país ha perdido prácticamente una certidumbre en el corto, mediano y largo plazo en el aspecto de la seguridad. Tenemos un presidente que se ausenta por varios días, y yo no digo que no sea importante la presencia del presidente a un evento de esta magnitud, pero yo creo que hay que determinar justamente una cantidad de días el evento de mayor importancia, porque estamos en una situación realmente deprimente para la sociedad. O sea, tenemos un presidente ausente del país por varios días en medio de una crisis que se ha vuelto crónica, acompañada con una serie de descréditos que existe al aparato estatal en forma general, porque aquí también tenemos que hablar de la justicia. Entonces, hay situaciones que, por ejemplo, el viernes anterior se dio cuando un grupo de delincuentes secuestró a un fiscal, y gracias al trabajo profesional de la UNACE se libera al secuestrado, pero se descubre que entre los delincuentes se encontraba un policía nacional en servicio activo. Entonces, más allá de este hecho deplorable, Uh -huh. esto genera graves cuestionamientos de los cuales ya hemos conversado con ustedes en varias ocasiones, porque la pregunta que se hace al ciudadano es: ¿en quién podemos confiar? ¿Quién es el policía que está cumpliendo bien su deber y cuál es el policía que no está cumpliendo adecuadamente su deber? Y todos sabemos que la mayoría de policías, con las dificultades que tienen en el cumplimiento de las tareas y misiones encomendadas, están al servicio de la sociedad. Pero son estos elementos que aparecen de un momento a otro en las noticias los que generan el descrédito, y la pregunta del ciudadano es, bueno, ¿en quién podemos confiar? Y cuando vemos estos hechos que suceden en la cárcel, que supuestamente es un espacio controlado y vigilado por el Estado, entonces aquí hay un elemento que es mucho más grave, porque viene a, digamos, a observarse el tema de la legitimidad. Entendamos que el narco corrido, no en la expresión que podemos tener aquí, porque no deviene de una rama cultural propia nuestra, pero el hecho de idealizar la vida de personas que están vinculadas con una serie de actos violentos a través de la música, a través de estas letras y canciones, en donde se convierten a villanos en verdaderos héroes, es altamente peligroso, porque aquí lo que tenemos son dos elementos que están presentes.
y que se enmarcan dentro de lo que se conoce como el fenómeno del igualamiento. O sea, por un lado, lo que se está diciendo es que esa movilidad social que ha sido incapaz de producir la sociedad en esa persona excluida, lo ha logrado por sus propios medios, infringiendo la ley. Y por otro lado, lo que le está diciendo al Estado es que nosotros tenemos la capacidad de generar no solo esta movilidad social, sino de poner orden, porque el Estado no pone orden. Entonces, esto es bastante grave porque son dos mensajes que se da al mismo tiempo. Y a la final se coloca al Estado, por cuando uno revisa literatura relacionada con los narcocorridos, como una de las expresiones, yo digamos, folclóricas, dentro de las expresiones folclóricas que tiene una sociedad, como es la sociedad mexicana. Ahí lo que estamos encontrando es un posicionamiento del hecho de que el Estado es visto como una banda más, porque en las letras de los narcocorridos, ahí aparecen justamente los problemas de cooptación de miembros de fuerza pública, aparecen los problemas de corrupción, los problemas de asociación o cooperación que ha existido entre diversos funcionarios, ya sea de nivel político o de nivel ligados con las fuerzas del orden. Esto es lo que está en México. Aquí tenemos digamos, una canción, pero lo que está evidenciando es esto. Lo grave es que el Estado no tenga una respuesta, por lo menos inmediata. Ahí están Ujú. los tiempos de la comunicación estratégica. O sea, se demoran 3, 4 días en explicar algo que se generó una serie de lucurbaciones, una serie de dudas, y el Estado responde tardíamente frente a un hecho en donde era evidente que había una falta de control, y como le digo, esto evidencia un problema de legitimidad en términos de movilidad social, porque se ensalza a una persona como que se trata de un héroe, de un modelo a imitar, y de una incapacidad de poner orden en donde es en estos vacíos. Las organizaciones criminales son las que van colocando el orden social en estos espacios en donde el Estado no está presente. General, ¿cómo está? Qué gusto saludarle, buenos días. Hace algunas semanas o días, quizás, no, un par de semanas o días, el gobierno y los medios de comunicación informaban sobre la adquisición de 20 vehículos blindados Cobra 2 y una serie de recursos que estaba destinando el Ejecutivo y Finanzas a las Fuerzas Armadas, al Ministerio de Defensa. Estas herramientas que sin duda bien utilizadas estratégicamente pueden ser útiles ahora mismo para lo que está viviendo el país, ¿sirven? ¿No sirven? ¿Cuál es su opinión con respecto de esta noticia que vendió el gobierno como que si fuera también una de las soluciones planteadas para resolver los problemas de la violencia? Mire, la solución del problema de la seguridad del país pasa por diversas dimensiones. Una de estas dimensiones constituyen el trabajo que tienen que hacer las fuerzas del orden, y entre ellas el que corresponde a las Fuerzas Armadas. Lo más importante es que hay recursos que ya se han destinado, quién sabe, un poco de forma tardía, pero se han destinado recursos. Lo importante es saber cómo se van a emplear, cuál va a ser el concepto operacional de empleo. Porque cuando vemos, por ejemplo, a elementos de esta naturaleza en las calles, bueno, les digo, estamos empleando en una forma totalmente inadecuada. Es decir, estamos empleando desde un punto de vista de una acción psicológica de la presencia de un blindado en un área urbana. Pero esto no es lo más adecuado. Esto tiene que ser de una forma esporádica y frente a determinadas situaciones de intervención de carácter puntual. Yo creo que las Fuerzas Armadas tienen que centrarse fundamentalmente en el trabajo de frontera. Es ahí en donde se tiene que dotar de estas capacidades, tanto en frontera norte como en frontera sur, tanto estas adquisiciones que se han hecho a Turquía como aquellas que se vienen anunciando con el gobierno de Israel, de tal forma de que se pueda fortalecer el control de los espacios de frontera en profundidad. Yo recuerdo que en algún momento alguien decía que la frontera tiene que ser controlada a través de un mecanismo lineal, ¿no? Es que este tipo de conflictos, este tipo de situaciones en donde no solo es el elemento militar de seguridad, sino todas las instituciones del Estado, tiene que ser un control hecho en profundidad. Entonces, este tipo de vehículos puede servir para las condiciones de movilidad y de igual forma para la protección del personal en áreas inhóspitas, en áreas alejadas,
en donde puede existir un alto nivel de riesgo de afectación a la integridad física del personal que participa en estas operaciones. Mire, es como un cirujano, yo puedo dotarle del mejor quirófano y el mejor instrumental. Lo importante es las manos del cirujano. Tenemos que cambiar paradigmas. Paradigmas operacionales son necesarios cambiar, pero también con los conceptos de eficiencia. Porque cuando pensamos que este tipo de material nos va a permitir crear nuevas unidades, lo que tenemos que hacer es reforzar y dotar de las capacidades a las unidades existentes, en pasar en nuevos conceptos que lastimosamente en el país no han ido permeando a la medida del avance de lo que son los conceptos de doctrina militar, y le digo, y de la doctrina de seguridad en ambientes muy similares a lo que está atravesando el Ecuador al momento. Ahora, general, estas adquisiciones deben seguir su debido proceso. Las adquisiciones de vehículos, me refiero de estos vehículos que entregó el gobierno a las Fuerzas Armadas, y en ellas, ¿quiénes pueden y no pueden participar? Porque en las últimas horas he escuchado información de algunos sectores que denuncian que en medio de estas compras de vehículos estarían involucrados familiares de altos cargos de Fuerzas Armadas. ¿Pueden? ¿Cómo se produce? ¿Cómo se hacen estas compras? ¿Cómo se realizan? ¿Cuál es el proceso? Bueno, yo creo que tenemos que hablar sobre aquellas noticias que están verificadas, ¿no? No tengo la costumbre, nunca lo he hecho, de hablar sobre hechos de los cuales yo no tengo un conocimiento. Lo que le puedo decir es que este tipo de adquisiciones son consideradas como bienes estratégicos. Uh-huh. Y el proceso natural de adquisición tiene que realizarse a través del Ministerio de Defensa Nacional, previa presentación de requerimientos que tienen que hacer las fuerzas como constructores de capacidad. Entonces hay todo un proceso desde la asignación de los presupuestos y todo un proceso de estudio de mercado hasta la selección de las ofertas más adecuadas cuando estas son presentadas previa a la convocatoria. Y este es un proceso que se realiza en bienes estratégicos en el Ministerio de Defensa Nacional y en donde participan varios funcionarios de esa cartera de Estado. Este es el proceso normal y ese es el proceso institucionalizado que tiene el país para la adquisición de bienes estratégicos. Y esto es lo que tiene que ser observado. Porque miren, en un país de una débil institucionalidad, de no hacerse este tipo de procedimientos de la manera como yo le menciono, de forma general, porque un proceso de inversión en los proyectos de inversión son cerca de 43, 44 pasos, 21, 22 pasos previo al inicio ya de la adquisición misma y 20 pasos aproximadamente, 22 pasos, no recuerdo exactamente, para el cierre del proyecto. Pero esto existe, está en la norma y esto es lo que tiene que ser observado. Y creo que por el bien del país, cualquier situación sobre transparencia, yo entiendo que el Ministerio de Defensa Nacional lo hará público, lógicamente en la reserva con aquellas personas que de una u otra forma puedan demandar el conocimiento de este tipo de adquisiciones, que normalmente se lo tiene que hacer a través del control político. En este caso no tenemos una Asamblea Nacional, pero de un control político que sea serio, con la finalidad de determinar de que los procesos fueron cumplidos de forma debida, y lógicamente que aquí también interviene lo que es la Contraloría General del Estado en la verificación de estos procesos desde el punto de vista de las competencias que le corresponde a este organismo. Ahora, para hablar de lo que se puede hacer en materia de seguridad, el aporte que se le puede dar, y usted obviamente nos va a dar, digamos, muchas más luces sobre lo eficiente o ineficiente que puede terminar siendo este tipo de inversiones, general. Y le voy a hablar también desde el desconocimiento, o quizás desde lo que se pregunta el ciudadano común y corriente. Entonces, yo me encuentro que hace 7 días los medios de comunicación informan que el Ministerio de Defensa ha reportado que el gobierno ha invertido casi 700 millones de dólares en equipos militares. Sin embargo, este grueso de inversión, dicen, se materializará en 2024. Aviones, buques, fusiles, chalecos y otros equipos forman parte del portafolio de inversión del gobierno de Guillermo Lasso para las Fuerzas Armadas, comprometido para 2024, eso está clarísimo. En total, el gasto militar proyectado para los próximos años se acerca a 700 millones de dólares, es una suma realmente importantísima. Ahora, yo quiero partir de un hecho.
a qué se dedica constitucionalmente las Fuerzas Armadas y quiénes son los responsables de la seguridad ciudadana, la Policía Nacional. ¿Cuánto aporte puede significar esto para combatir lo que hoy estamos viviendo? Primero. Después, ¿por qué le digo desde mi absoluta ignorancia, sí, y también puede ser una percepción ciudadana? Aviones, buques, fusiles y chalecos, que de paso la policía hasta ahora no logra concretar el famoso contrato de los chalecos. Cuando vemos policías en las calles empujando patrulleros, o sea, hay cosas que sí parecería que son prioritarias, pero si volteo a ver esta nota, parecería que el Ecuador está casi que preparándose para ir a una guerra. Pero ¿guerra con quién si ya no tenemos conflictos con el Perú? Y digamos, hay que cuidar nuestras fronteras, sí, pero ahora mismo hay otro inconveniente cotidiano, que es el de la inseguridad. Entonces, ¿cómo va a ser el Estado? ¿Cómo debería ser el Estado? Para utilizar estos recursos que va a destinar el gobierno a materia de seguridad ciudadana. Mire, Alexis, hay que tener cuidado siempre cuando se hablan de números futuros. Esto ha sido una costumbre desde varios gobiernos. Lo importante en términos de las decisiones es quién paga la cuenta. Desde ahí tenemos que pensar. O sea, yo puedo ofrecer lo que quiera, pero quien me tiene que pagar es el que tiene que buscar los recursos y los fondos para que esos proyectos puedan ser ejecutados. Y de igual forma, cuando se trata de mecanismos de cooperación internacional, hay que determinar cuánto de esos mecanismos de cooperación de forma efectiva llegan en términos de la asistencia militar, ya sea en términos de entrenamiento, en términos de capacitación y también en términos de equipamiento. Entonces, ahí habría que analizar. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estos valores futuros, porque es fácil mencionarlos, pero mañana, bueno, ¿quién lo hace? Este año, el presupuesto de inversión del sector defensa es un presupuesto importante que está sobre los 200 millones de dólares. Y aquí sí quiero recalcar algo. Hay que ver cuál va a ser este nivel de ejecución, porque ya tuvimos también en ciertos momentos en donde los presupuestos bordeaban los 100 millones de dólares, los niveles de ejecución eran de 70 a 60 millones. De hecho, en el gobierno de Moreno, durante todo su periodo, y hablando de 3 años en particular, que son los responsables de planificación y ejecución, en el gobierno de Moreno se ejecutó un presupuesto de inversión que es el equivalente al presupuesto de inversión que se ejecuta este año en Fuerzas Armadas, en el caso de ejecutarse por completo. Pero el discurso era otro. Entonces, una cosa es lo que teníamos en el discurso, pero otra cosa es lo que tenemos en papeles, porque ahí tenemos niveles de ejecución, le digo, de 76 millones, 53 millones, 73 millones. En 3 años, le estoy diciendo. Increíble, Y si usted o sea, es nada. cantidad, va a encontrar que es la cantidad que prácticamente este gobierno ha destinado exclusivamente en este año. Son cantidades risibles, general, para un tema de seguridad, para un tema tan Ahora, importante. para eso hay que equilibrar, es necesario equilibrar las necesidades de todo el sector seguridad y por eso siempre yo he hablado de la necesidad de utilizar los conceptos de eficiencia. Cuando usted, por ejemplo, hace la adquisición de estos vehículos y piensa que va a conformar una nueva unidad, que es lo que he escuchado, se están olvidando que una nueva unidad solo en su cuartel general va a consumir 200 hombres. Y cuando usted multiplica el salario de 200 hombres, que es una disminución a un pie de fuerza de una capacidad operativa, usted dice, bueno, por aquí no es la solución. Entonces, no estamos entendiendo de que el Estado tiene una enorme responsabilidad en saber optimizar al máximo sus recursos. Mire, no nos vayamos muy lejos, yo he mencionado con usted en varias ocasiones. Se pensaba incrementar 30.000 efectivos. Bueno, ya se ha incrementado cerca de 10.000, pero 10.000 efectivos. En términos salariales y en términos de alimentación, no hablo ni de gasto operacional, no hablo de equipamiento, no hablo de vestuario, de nada. Son 200 millones de dólares al año. Entonces, hay que equilibrar, porque el bolsillo del Estado no es un bolsillo infinito. Pero es necesario para poder determinar qué es lo que requiere el país en términos de este eje, porque yo no digo, el problema de la seguridad no es un problema que se va a solucionar a punta de bala. No. Aquí tenemos unas visiones que muchas veces caen en lo que se llama de estos modelos de análisis de crimen organizado, con lo que se llama el modelo de la conspiración externa.
Es decir, en donde se piensa de que el crimen organizado es casi casi una gran estructura en donde se articulan porque lo que buscan es disminuir libertades y afectar la democracia. Lógicamente que hay afectaciones a las libertades y afectaciones a la democracia. Cuando yo tengo una visión desde la conspiración externa, trabajo exclusivamente paradigmas que están muy ligados a visiones seguritistas del problema y me estoy olvidando de visiones que hablan de los modelos burocráticos del crimen organizado, de los modelos de análisis económico de del crimen organizado, es decir, de su estructura de costos. Nos estamos olvidando de los modelos que hablan de la protección como crimen organizado que ocupa los espacios de control del Estado. Nos estamos olvidando de lo social. Nos estamos olvidando, o sea, se requiere tener una visión mucho más amplia de pensar de que este es un problema que se va a solucionar exclusivamente a punta de bala. Porque cuando yo escucho que dicen, bueno, es que hay 45.000 personas, y estos son números no oficiales, ligadas de una u otra forma con estructuras criminales, nos estamos olvidando de que si estas 45.000 personas pudiésemos colocarlos en un recinto cerrado. Primero, en algún momento van a tener que salir. En segundo lugar, hay que controlar y que gastar ahí. ¿Y qué pasa con la gran fábrica de la delincuencia? Es la falta de oportunidades, es la pobreza, es la exclusión. Entonces, ¿qué vamos a seguir encerrando? Entonces hay que trabajar en todos los ejes. 62.000 estudiantes por fuera del sistema educativo, por ponerle un ejemplo general. Esos son temas prioritarios desde el ámbito social que deberían ser atendidos. Es que no tenemos una política de seguridad que tenga una visión amplia. Aquí hemos hablado del término guerra. Bueno, mediáticamente puede sonar bueno, puede sonar tranquilizador para las personas, ¿Y ha pero dado al o no ha final dado resultados general el hecho de haber declarado a las organizaciones del crimen organizado como grupos terroristas y todo eso que se anunció hace unos meses atrás? ¿Se puede hacer una evaluación a estas alturas ya? ¿Ha dado o no ha dado resultados? Usted ve cómo están todas las ciudades con el ámbito de la seguridad. ¿Ha mira, servido o no? ahí está el resultado. El resultado es evidente. Vamos a terminar siendo uno de los países más violentos de toda América y el Caribe. Vamos a bordear los 40 homicidios cada 100.000 habitantes. Este es un problema que cada vez se hace más difícil gestionarlo a futuro. Este es un problema que tenía visos muy claros a finales del gobierno anterior y a principios de este, en donde se han tardado 2 años y medio en tener una visión clara de que lo que está pasando. Y aún así, seguimos en un estado sin rumbo. Mire, yo me atrevo a decir que el Estado ha levantado las manos, es decir, estamos de salida. Bueno, como estamos de salida, que el próximo venga a resolver los problemas. Qué irresponsabilidad. Eso es a lo menos lo que yo estoy apreciando, porque no vemos resultado alguno. Generar un consenso, generar una gran unidad nacional. Entonces, lastimosamente, este tiempo que es valioso se está perdiendo porque el presidente mismo debiera invitar a los equipos de trabajo de cada uno de los candidatos a conocer la situación real que se vive en el país, porque lo que se conoce, le digo, no es ni la mitad de lo que está pasando. El sistema carcelario está tomado por el crimen organizado. Ni siquiera se entregan los recursos suficientes. Mire, la terminación, por ejemplo, y esto le digo porque yo estuve fuera del país cerca de, bueno, 10 días y regresé anoche, pero el sistema carcelario, el pago, por ejemplo, de la conclusión de 2 pabellones para los procesos de rotación que tienen que hacerse en la penitenciaría de Guayaquil, no se habían hecho efectivo y no se podía concluir la obra. Entonces son cosas que uno no entiende. ¿Dónde está la prioridad? Los recursos son limitados. Eso sí también hay que entender. Entonces yo escucho ahora en esta carrera a la presidencia de la República, le digo, escucho ideas, pero las buenas ideas, sin bolsillo, se quedarán ahí en el papel como buenas ideas. Y lo peor de todo es que vamos a ver que se va a repetir la historia. Se llega y se dice, bueno, es que la realidad ha sido esta. La realidad es grave.
Entonces un presidente tiene que abrir las puertas, no para la crítica, porque ha sido evidente, como yo le digo, esta situación de alias Fito, de este narco corrido que se presenta, genera otros elementos, no es el hecho de la filmación que se da en espacios que son controlados y vigilados por el Estado, es el hecho de que se muestra un desafío al Estado Ujú. en términos de su autoridad, coloca al Estado como que se tratara de otra banda delincuencial, porque cuando uno revisa la historia de estos, de estas expresiones musicales, que, ligadas al narcotráfico en México, buscan a desacreditar al Estado y también buscan a evidenciar la capacidad que una persona como tal ha tenido la posibilidad de crecer, de movilizarse, de tener esta movilidad social, de tener ingresos, de tener poder, lógicamente generando un modelo totalmente equivocado por la sociedad. Pero es eso lo que se está evidenciando. O sea, hay que ver desde el punto de vista de la sociología y no ver exclusivamente desde el punto de vista de una violación de una norma del ingreso o no ingreso de equipos a una cárcel. Aquí hay que ver estos dos aspectos. El aspecto de movilidad social, que genera un mensaje equivocado, y el aspecto de decir, bueno, aquí quién pone el orden, quién pone la norma, ya vemos así, somos nosotros. Eso es lo grave. General, ¿qué se sabe con respecto de la situación a la interna de la fuerza pública? Hablemos específicamente del ejército, en donde usted, me imagino, debe tener todavía, no sé, alumnos o compañeros, conocidos, qué sé yo. Porque además, digamos, son pocos los ejemplos de ex uniformados patriotas que salen a poner el pecho y a ser críticos de la situación que vive el país. Le pongo a usted en primera línea junto al general Mantilla de la policía, por ejemplo, y el general Arauz, que son críticos y que salen y dicen las cosas que se están haciendo mal. Pero, ¿cómo está la situación interna en la fuerza pública? No invierten, no destinan recursos. Finalmente son ellos los que tienen que salir. Por ejemplo, en el caso de la policía, salir a la calle. En el caso del ejército también, están haciendo los operativos, pero finalmente es a ellos a los que les toca salir a trabajar, pues salen a trabajar sin recursos, un gobierno que no destina precisamente lo que se necesita en inversión. Usted nos hablaba ya de la bajísima inversión pública de los últimos años. ¿Cómo está la situación interna? ¿Qué es lo que se sabe? Bueno, yo lo que le puedo decir es que, mire, son instituciones jerarquizadas, son instituciones en donde eh, hay compromiso, yo creo que de la mayor parte de los elementos uniformados, y le hablo de Policía Nacional y de Fuerzas Armadas, no podemos colocar a todos en el mismo saco. Tenemos sí situaciones en donde se han dado penetraciones, en donde se ha dado también situaciones de mucha incertidumbre sobre la situación futura de qué va a pasar con estas estructuras, porque es necesario trabajar en una verdadera depuración, es necesario transformar estas estructuras. No podemos pensar que haciendo más de lo mismo vamos a tener resultados completamente diferentes. Entonces, yo a lo menos le digo, yo puedo hacer una opinión más de la Policía Nacional cuando veo que en un proceso de inversión de apenas 67 millones de dólares, que es el total de los proyectos de inversión de la Policía Nacional para este año, no se puede ejecutar el proyecto más importante, que así lo catalogaron como el proyecto de chalecos, y con toda la nube de dudas que se generó alrededor por las propias declaraciones del ministro, y esto lo digo responsablemente, porque él fue el que colocó en el tapete la situación de los posibles sobornos que podían existir. Entonces, ¿cuál va a ser el nivel de credibilidad y cuál va a ser la moral interna de una estructura en donde no se le atiende con el equipamiento básico y en donde, como yo he mencionado en varias ocasiones, el año anterior 73 policías perdieron la vida? Entonces, ¿cuál va a ser esa situación interna de credibilidad en los mandos y de credibilidad en la propia institución? Entonces, es gravísimo. Aquí hay que ver, y yo le digo, entre las propuestas que tiene que hacerse, la atención a los derechos de los miembros de la fuerza pública en general, medidas que contemplen su bienestar físico, su bienestar mental, el bienestar de sus familias. Entonces, todo esto debe contener una propuesta de una política de seguridad.
Entonces, yo le digo, para mí es grave porque cuando una institución es cuestionada de forma permanente, como lo ha sido la Policía Nacional, pero porque no hay decisiones de realmente una depuración. Yo he hablado aquí de varios elementos. Mire, una policía de investigaciones independiente, esto pasa por la decisión de las autoridades. Ujú. Si usted revisa la Constitución, la Fiscalía puede tener un cuerpo técnico de investigación que sea independiente de la Policía Nacional, sin ningún tipo de reforma constitucional. Esto es necesario. ¿Por qué no se toma esta decisión? Porque se obedece a lógicas institucionales. Mire, el día de ayer, le digo, lo voy a contar, yo salí de Colombia. ¿Quién estaba en migración en Colombia? Personal del Ministerio Personal de civil, Relaciones Exteriores de Colombia, acá no policías. personal uniformado, que es el que me sella el pasaporte. Y ayer cuando llego, quien me sella el pasaporte es un sargento segundo. Entonces uno dice, claro, ¿cómo nos va a alcanzar el dinero si tenemos a personas que reciben un salario más alto, un haber policial más alto que lo que es un salario normal, para afrontar condiciones de riesgo y condiciones de jornadas más extensas? Y de repente yo lo encuentro en un trabajo de carácter burocrático. Entonces no tenemos piedad con los fondos públicos. Eso es hacer patria también, tomar decisiones inteligentes con la finalidad de que estas decisiones sean eficientes en términos de recursos y efectivas en términos de resultados. En general, en base a su experiencia en seguridad, ayer se conoció por parte de la Policía Nacional que el fentanilo está ya circulando al menos en la bahía de Guayaquil. A su vez, paralelamente hubo un pronunciamiento del jefe antinarcóticos de Estados Unidos señalando que ya en Ecuador y en Colombia se trafica con esta droga de alta peligrosidad. Si ya tenemos esos indicios de que esta droga está circulando en la bahía de Guayaquil, ¿qué medidas deberían adoptar las autoridades competentes para evitar que esto se propague? Mira, inmediatamente, Licenia, tiene que abordarse este como un tema de salud pública, porque es gravísimo el problema de la adicción con el fentanilo. No estamos hablando de un fentanilo médico que se utiliza normalmente en tratamientos de terapia del dolor y para ciertas cirugías, a cuyo acceso es bastante restringido y se necesita de recetas especiales. Estamos hablando de la mezcla del fentanilo con otro tipo de sustancias tipo H, dependientes de la heroína, que producen una degradación muy fuerte en las condiciones del ser humano previo a una etapa de alto placer y de satisfacción. Entonces es un tema que tiene que tratarse desde la salud pública. Eso tiene que tratarse desde los medios de comunicación. Por eso se necesita una gran unidad nacional. Porque imagínense lo que sería que tuviésemos una campaña permanente en las radios, en la televisión, en las redes sociales, desde el gobierno, generando sensibilidad para que esta campaña no tenga los costos que tendría una campaña normal, en donde se hable del problema de las adicciones, se hable del problema de las drogas, para que las personas adultas, especialmente, puedan orientar a los jóvenes sobre los riesgos del consumo de drogas. Hay algo que, por ejemplo, de lo que estábamos hablando, de las varias teorías de análisis, de diagnósticos del crimen organizado. Son estas teorías que tienen relación con la carrera criminal, por ejemplo. Lo que se ha llegado a determinar es que la mayor parte de personas que inician una carrera criminal, así se llama desde el punto de vista teórico, lo hacen en edades tempranas, entre los 14, 17 y 18 años. Entonces, cuando hablamos de la desnutrición infantil y decimos, bueno, si no vamos a nutrir adecuadamente a un niño pequeño, va a tener problemas de aprendizaje a lo largo de toda su vida. Lo propio pasa con estas personas que si no tienen oportunidades, 14, 15, 16, 17 años, lo que estamos es abriendo la puerta a que corran y caigan en este riesgo del crimen, desde la delincuencia común hasta la delincuencia organizada. ¿Qué se está haciendo con esto? Por eso le digo, esto no es de construir una cárcel para meter a otros 40,000 y vamos a ver qué pasa, si no solucionamos de origen una serie de problemas que están presentes. Uno de estos elementos que inhibe muchas veces
las conductas sociales o que hace que se rompan fácilmente las normas es el consumo de drogas. Entonces, el tema del fentanilo, para mi modo de ver, un 90% tiene que estar focalizado hacia una política de salud pública preventiva y un 10% hacia lo que es restaurativo, correctivo. Y lógicamente dentro de lo que es el concepto de el trabajo de antinarcóticos, el trabajo que tiene que hacerse. Pero lo más grave es no dejar expuesto a nuestra población al acceso de esta droga, o si está al acceso, que conozca las graves consecuencias que puede tener la adicción de la misma.